teología. Sean todos muy bienvenidos y al comenzar les informamos a los asistentes que el chat se encuentra habilitado para plantear sus preguntas, las que finalizada la conferencia se les realizará a nuestro conferencista. Recuerdo que las conferencias tienen una duración de 40 minutos y luego habrá 20 minutos para las preguntas que sean formuladas, para la respuesta a esas preguntas. Repito algo que dije ayer en relación a nuestros conferencistas, y es que ellos han tenido una larga y muy fructífera vida académica. Por lo tanto, lo que digamos aquí de sus respectivas presentaciones es una pequeña síntesis. No podemos decir todo porque, tal cual como decía ayer, tendríamos que hacer primero una conferencia sobre el conferencista para ir darle lugar al conferencista. Bueno, ayer en una ponencia fue ampliamente citado, aparecía un autor de apellido Blanco. Y efectivamente es el que nos acompaña en el día de hoy, el presbítero doctor Pablo Blanco Sarto, quien nos presentará su conferencia titulada Sola Scriptura Nunquam Sola, la cuestión de la hermenéutica bíblica entre católicos y luteranos, una propuesta de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El padre Pablo Blanco es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma, y doctor en teología por la Universidad de Navarra, España, donde es profesor titular del Departamento de Teología Sistemática en las áreas de ecumenismo, teología sacramentaria y del ministerio. Es ampliamente conocido por sus numerosas publicaciones y un reconocido especialista en la figura de Joseph Ratzinger, tema de nuestra jornada. Además, tenemos un vínculo con él, pues él ha sido un activo colaborador de nuestra revista Anales de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Estimado Padre Pablo, muy bienvenido y adelante con su conferencia. Pues muy bien hallados, como decimos aquí, y muchísimas gracias por esta invitación que me permite volver, aunque sea virtualmente, a Chile. Comentaba que había estado la semana pasada y puedo visitar ahora, aunque sea virtualmente, ese hermoso país. Dicho esto, podemos comenzar con la ponencia titulada La cuestión hermenéutica bíblica entre católicos y luteranos, una propuesta de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Poco se conoce acerca de lo sucedido del 12 al 14 de octubre de 1518, cuando Lutero fue a Augsburgo para asistir a la dieta imperial dirigida por el cardenal Cayetano. Según la versión protestante, el viaje fue complicado, pues le produjo trastornos digestivos, fatiga nerviosa y agotamiento. La historia cuenta además que incluso sufrió un desmayo. Frente al cardenal Cayetano, Lutero contestó: «Su santidad, el Papa, abusa de las Escrituras. Yo niego que él esté por encima de la palabra de Dios». Esta actitud fue confirmada 3 años después en la dieta de Worms, donde compareció ante el emperador y la corte imperial. Allí fue invitado de nuevo a retractarse, a lo que se negó apelando al testimonio de la Escritura o por medio de la razón, sobre la que, por otra parte, en otros lugares hace duras afirmaciones por su insuficiencia ante la fe. A lo que el reformador alemán añadió: «Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios, y no es honrado ni seguro obrar en contra de mi propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén». ¿Cuál es este principio luterano de la interpretación de la Escritura? Al examinar la obra literaria del reformador, resulta fácil comprobar que la Biblia constituye el centro de la predicación, desde los comentarios a los Salmos en Wittenberg hasta morir con la enésima revisión de su traducción de la Biblia al alemán. Como le dijo un día a un grupo de amigos en sus conversaciones de sobremesa, la Escritura es un bosque inmenso con toda suerte de árboles,
de los cuales se podía coger las frutas más variadas. Que en la Biblia se podía encontrar todo consuelo, doctrina, enseñanza, advertencia, promesa, amenaza, etc. Y que no había ningún árbol en este bosque al que no hubiera sacudido y del que no hubiera conseguido un par de peras o manzanas. Con esta imagen queda fuera de dudas el amor de Lutero por la palabra de Dios. Sin embargo, permanece en el aire la cuestión acerca del lugar que ocupa la Escritura en el conjunto de la revelación. El principio de la sola Escritura entrañaba la convicción de ser solo ella la fuente de revelación hasta identificar a ambas. La versión habitual afirma que la sola Escritura constituye un principio excluyente y refractario de toda injerencia externa. Sin embargo, constatando la realidad hermenéutica, sostiene el posterior lema protestante: sola Escritura nunquam sola. En el corazón de la Reforma se encuentra la palabra de Dios y este es el núcleo en torno al cual debe realizarse todo diálogo entre católicos y protestantes. Es más, la Biblia debería ser la carta magna de todo acuerdo teológico entre ambas confesiones. Benedicto XVI afirmó al respecto en 2005, precisamente en el país donde nació la Reforma, con una clara referencia a la cuestión de la sola Escritura. Cito: la cuestión verdadera es la presencia de la palabra en el mundo. La Iglesia primitiva, en el siglo II, tomó 3 decisiones. En primer lugar, establecer el canon, subrayando así la soberanía de la palabra y explicando que no solo el Antiguo Testamento es Hagia Graphai, sino que, juntamente con él, el Nuevo Testamento constituye una sola Escritura y de este modo es para nosotros nuestro verdadero soberano. Pero al mismo tiempo, 2, la Iglesia formuló la sucesión apostólica, el ministerio episcopal, consciente de que la palabra y el testigo van juntos, es decir, que la palabra está viva y presente solo gracias al testigo y, por decirlo así, recibe de él su interpretación y que recíprocamente el testigo solo es tal si da testimonio de la palabra. Es decir, va unida la successio con la traditio. Y por último, 3, la Iglesia añadió un tercer elemento, la regula fidei como clave de interpretación. En efecto, el Señor confía su palabra a los testigos y les encomienda su interpretación, pero que debe regirse siempre por la regula fidei y por la seriedad de la palabra. El Papa Bauro mencionaba pues la importancia de la mediación de la Iglesia como autoridad receptora de la revelación. La palabra de Dios pertenece al pueblo de Dios. Por eso la Iglesia da lugar al canon bíblico, crea una continuidad interpretativa que sigue la predicación apostólica y establece la regla de fe que permite una correcta lectura de la Escritura. La Iglesia se convierte así en la casa de la palabra, el hábitat, el ámbito interpretativo donde ésta puede ser correctamente entendida. La verdadera cuestión teológica es la primacía y la prioridad de la palabra de Dios en la Iglesia, como también el Papa Francisco declaró en 2017, al celebrar los 500 años del comienzo de la Reforma Protestante. Este aniversario constituía para católicos y luteranos una ocasión privilegiada para vivir de modo más auténtico la fe, para redescubrir de nuevo juntos el Evangelio. Lutero realizó sobre todo una lectura espiritual de la Escritura, en parte opuesta a las lecturas académicas. Sin embargo, afirmaba un profesor luterano. Lutero no separó la Escritura de las posteriores interpretaciones de la Iglesia o de las formulaciones doctrinales como si constituyeran entidades separadas. Nunca en sola. Cuando las enseñanzas de los padres y el magisterio coincidían con el sentido habitual de la Escritura, entonces podía afirmarse que esa enseñanza era verdadera. En definitiva, ningún teólogo católico o luterano niega la preeminencia y la superioridad de la autoridad de la Escritura sobre la Iglesia. Sin embargo, el reformador alemán manifestaba una seguridad de las propias ideas al comprender las Escrituras que causan vértigo al lector actual. Cuando tengo claro y se me muestra evidente, afirmó refiriéndose al debate contra Juan Eck, una interpretación de la Escritura, me manifestaré contrario al sentido que contradiga este significado, incluso si fuera el de los mismos padres,
tal como también San Agustín advirtió e hizo con frecuencia. Esta lectura más individual que plural y coral ha sido discutida no solo en ámbito teológico, sino también filosófico, sobre todo tras los desarrollos de la moderna hermenéutica como la gadameriana, fusión de horizontes. Consiste en la parádosis del querigma entendido a lo largo de los siglos. Por el contrario, en algún momento el reformador alemán se sitúa incluso por encima de la autoridad del apóstol. Luchó con una fiera y problematizada conciencia, decía. En cualquier caso, gano a Pablo en este punto, deseando saber ardientemente qué quiso decir Pablo, sentenció Lutero con audacia. Su seguridad a la hora de proponer la justificación como criterio hermenéutico para comprender toda la doctrina cristiana avalaría esta presunta superioridad. La escritura le mostró una nueva cara a él, comenta Mannerma. Sintió que había nacido de nuevo y que se le habían abierto las puertas del paraíso. De esta forma mantiene igualmente una correspondencia entre la escritura y los contenidos de su catecismo, a la cual este resume. Estamos pues ante un criterio interpretativo, pues la escritura como norma normans se identifica con la norma normata de las enseñanzas del texto luterano. El catecismo nos guía en la lectura de las escrituras, sostiene el reformador alemán. Por tanto, las escrituras han de ser leídas dentro del contexto hermenéutico de los escritos confesionales, a la vez del marco ofrecido por la tradición contenida en los padres, los concilios y los papas. Nos encontramos pues ante un cambio de paradigma y de marco interpretativo en lo que respecta a la lectura de la palabra de Dios. Ahora bien, el teólogo luterano Sven Grosse propone que el principio de la sola escritura ha de ser visto desde la misma escritura, a pesar de que este principio no puede ser demostrado y justificado en ella. Retoma así la concepción de Ireneo de Lyon cuando habla de una tradición en el sentido de una enseñanza expresada por una viva vox, y afirma que los obispos y los presbíteros han recibido cierto charisma veritatis, por lo que pueden exponernos las escrituras a los cristianos sin riesgo y de un modo fiable. Para Ireneo existen, concluye Grosse, pues ambas cosas, una guía de los cristianos por parte de un magisterio que posee un especial carisma para la exposición de las escrituras y una interpretación independiente por parte de los cristianos que se sigue de la claridad misma de las escrituras. Tomás de Aquino parte también de la escritura sin equipararla a la tradición, mientras la confusión vendría cuando Silvestre Prierias, en polémica con Lutero, enseñó que la Biblia estaba subordinada al magisterio papal y que en realidad recibía su autoridad del mismo. El Concilio de Trento habló, por el contrario, de un modo más equilibrado sobre la primacía de la escritura al referirse al Antiguo y al Nuevo Testamento, al ser Dios autor de ambos, y también las tradiciones mismas predicadas oralmente por Dios y por el Espíritu Santo dictadas y por continua sucesión conservadas en la Iglesia Católica. La constitución dogmática de Verbum del Concilio Vaticano II sobre la palabra de Dios en la Iglesia contradice expresamente a Prierias al decir que este magisterio, evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve. A lo que añadía un poco antes, esta tradición que deriva a los apóstoles progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, es decir, propone una visión de la tradición como vox viva, en la línea de Ireneo. De hecho, la Iglesia va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. A esto se une la tarea interpretativa en la que la Iglesia está asistida por el Espíritu. Veamos ahora las relaciones entre escritura y tradición. Como es lógico, soy un diligente lector de la Sagrada Escritura, confesaba por su parte el teólogo Ratzinger, a la vez que sostenía que su teología ha tenido siempre un carácter bíblico y que la exégesis ha constituido el centro de mi trabajo teológico.
La Biblia está en el centro de su teología, es más, constituye su alma, como dice Dei Verbum 8. A esto añadía una confesión personal. Para mí lo primero de todo, el punto de partida es el verbo. Creer en la palabra de Dios y poner empeño en conocerla a fondo, ahondar en ella y comprenderla, para después profundizar junto a los principales maestros de la fe. Resulta también ilustrativo que este teólogo alemán haya ocupado también la sede de Pedro. Es conocida la importancia que le dio a su formación bíblica, en especial al método histórico crítico, así como la atención prestada en sus desarrollos teológicos. La revelación no es para él, afirma Thomas Schüding, un mero objeto de reflexión. Toda la historia de su vida y de su espiritualidad, hasta donde se puede conocer, está marcada por la experiencia de la palabra viva de Dios. En efecto, la revelación trasciende a ambas, escritura y tradición, aunque a la vez se da a conocer a través de ambas. Y de esa trascendencia de la revelación respecto a la escritura nace precisamente la tradición, que es siempre por esencia interpretación, es decir, texto y contexto, escritura y tradición. En la introducción y comentario a la constitución dogmática de Verbum, Ratzinger consideraba fundamental afrontar el método histórico crítico y los logros del movimiento bíblico, no solo en ámbito protestante. Aludía también al lenguaje dialógico, personalista y en clave sacramental que contenía el documento, y que la mencionada complementariedad entre escritura y tradición se da no en la correlación parting-parting que rechazó el mismo Trento, sino en la formulación et de escritura y tradición. La revelación está contenida tanto en la escritura como en la tradición. Adelantaba así la teoría de la única fuente propuesta por la Dei Verbum 7, y mientras situaba la revelación dentro del marco de la historia de la salvación, aparecía así la idea de un Dios personal como el centro y la cumbre de la acción reveladora que era ocupado por el mismo Cristo. En esta perspectiva integradora, todo era visto dentro de la unidad global del ministerio. Para Ratzinger, la tradición es algo inseparable del momento actual, en respuestas a los retos planteados en la actualidad, y que constituye además un núcleo diferencial de su pensamiento. En esta doble y positiva contribución debe ser juzgada la teología de Ratzinger, asevera Nichols. Ratzinger había realizado también una serie de indagaciones sobre la relación entre escritura y tradición, ya durante la relación de la Dei Verbum en colaboración con Karl Rahner. De ahí surgió un estudio que, sin ser evidentemente concreto, aportó luces que después contribuirían a la redacción final del texto. Las semejanzas con el texto conciliar resultan evidentes, de modo que, en Revelación y Tradición, realiza un detenido examen histórico del concepto de tradición y su relación con la escritura, sobre todo en el Concilio de Trento. Ratzinger había encontrado en esta interpretación histórica unos resultados sorprendentes, pues llegó a la conclusión de que ambas, escritura y tradición, no podían ser dos fuentes diferentes, sino una sola fuente que se unen íntimamente con la teoría de la única fuente. Además, afirma que el primer paso de la transmisión de la revelación lo constituye la tradición. Sitúa así la escritura en el contexto de la Iglesia viva. Me parece que el hecho primero y más importante, asevera Ratzinger, es que el Concilio de Trento vio con más claridad la conexión del concepto revelación con el de tradición. No hay nada en la tradición que no se contenga ya en la escritura, y aquella es siempre por esencia e interpretación, decíamos. No existe independiente sino como explicación, como exposición, según la escritura. La tradición se convierte así en un modo evidente en algo subordinado al texto bíblico, que tan solo explica su comprensión. Como afirmará años después, la escritura y los padres forman un todo, como la pregunta y la respuesta, Wort und Antwort. Estas dos realidades son distintas, no tienen el mismo rasgo, no poseen la misma fuerza interpretativa. La pregunta es lo primero, la respuesta es lo segundo, y esta secuencia es irreversible. Aunque sean diversas, aunque no admitan mezcla, tampoco admiten separación. Solo cuando la palabra encuentra respuesta puede ser eficaz.
La revelación divina trasciende todas las palabras humanas, incluidas las de la Escritura, y por eso, dirá en otro lugar con términos gráficos, la revelación no es un meteorito caído sobre la Tierra que yace en cualquier parte como una masa rocosa de la que se pueden sacar muestras, llevarlas al laboratorio a analizarlas. Por el contrario, la tradición se constituye en algo vivo, una vox viva, el eco que responde a la palabra. Y la revelación no estará además constituida solo por las palabras pronunciadas por Cristo, sino por los verba gestaque realizadas a lo largo de su vida. No consiste la tradición en las tradiciones en plural, sino en lo que el Vaticano II considera como algo íntimamente unido a la Escritura. Que la revelación trasciende a ambas, así como a las distintas lecturas que se pueden realizar de ella. Ninguna interpretación puede agotar la riqueza del texto bíblico ni del contenido de la revelación. Así, el concepto de tradición que propone el Vaticano II es un concepto amplio y vivo que trasciende los simples tradicionalismos, pues la palabra de Dios trasciende siempre cualquier palabra humana. El teólogo alemán sugería también, por último, que debería ser aclarada tras el Concilio Vaticano II la relación entre una exégesis crítica y una eclesial, entre investigación histórica y tradición dogmática, a la vez que sostenía que el texto conciliar une la fidelidad a la tradición cristiana con un sí a la ciencia crítica y creyente. Por eso, por todo ello, la Dei Verbum es uno de los textos más relevantes del concilio, que por otro lado no ha sido plenamente aceptado todavía, dice tal vez incluyendo al ámbito luterano. Y en tercer lugar, una lectura plural. Vamos a ver cuál es la propuesta hermenéutica de Ratzinger. El estilo de exégesis que prefería el joven Ratzinger en sus años de estudiante era más bien una interpretación discreta y rigurosa del texto bíblico. Friedrich Stumme, el profesor del Antiguo Testamento, era un hombre silencioso y reservado, cuya fuerza residía en la seriedad de su trabajo histórico y filológico, mientras solo con mucha cautela llegaba a insinuar las líneas teológicas. Yo, sin embargo, apreciaba bastante este estilo cauto y por eso asistí con gran atención a sus clases y seminarios. En este discreto estilo, Ratzinger buscaba una hermenéutica abierta y plural, en la que la exégesis debía ser científica y eclesial a la vez, crítica y creyente, decíamos, donde puedan caber tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia junto con los modernos exegetas. El futuro de la exégesis, según Ratzinger, estaría en que esta fuera seria, profundamente científica y en plena comunión con la fe de toda la Iglesia. Así, la lectura de la Biblia, añadía en 2003, presupone la escucha atenta, el conocimiento de los límites de los distintos caminos, la plena seriedad de la ratio, pero también la prontitud para limitarse y superarse, el pensar y vivir juntamente con el sujeto que nos garantiza los diversos escritos de la antigua y la nueva alianzas como única obra, la Sagrada Escritura. Israel y la Iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento por un lado, y Escritura y razón, Biblia y dogma por otro, suponen instancias complementarias que han de ser mutuamente completadas, según el teólogo alemán. Junto a las dimensiones racional, histórica, eclesial, era requerida una dimensión que podríamos llamar cristológica. Ratzinger llegaba también, ya en aquel viejo escrito de 1965, a una serie de conclusiones teóricas y proponía en primer lugar a Cristo como centro de la interpretación, como el centro de la revelación. La realidad que contiene en la revelación cristiana no es otra ni otro que el mismo Cristo. Es Él, en sentido propio, la revelación, como dice el Concilio. Cristo va a ser la clave hermenéutica de toda la Escritura, y leer la Biblia será sobre todo mirar a Cristo.
Esta hermenéutica cristológica considera su muerte y su resurrección como la clave interpretativa de todas las escrituras. También Lutero había hablado, de modo alegórico, de las escrituras como los pañales que envuelven el cuerpo de Cristo en el pesebre. Con el tiempo, el mismo teólogo se atrevió a presentar su propia propuesta exegética, histórica, eclesial y cristológica en su última obra sobre Jesús de Nazaret. Como lo escribió un conocido teólogo en 2003, los años que Dios todavía me dé, quiero dedicarlos a un libro sobre Jesucristo en la línea de lo que fue la gran obra de Romano Guardini, el Señor. Es interesante ver cómo Ratzinger, incluso siendo papa, siendo Benedicto XVI, quiso continuar con esta obra. Uno podía pensar, bueno, es que no tenía nada que hacer, pero que le dedicaba los martes por la tarde, ¿no? Pues evidentemente tenía mucho que hacer. Pero él consideraba que anunciar a Jesús como el Hijo de Dios, pues era una de las tareas centrales de su propio ministerio petrino, ministerio como sucesor de Pedro. La alternativa entre lo científico y lo espiritual y el rechazo del positivismo cerrado para buscar una hermenéutica más amplia del sensus plenior propuesto por Guardini le parecía una fórmula acertada que podría quedar, sin embargo, en una promesa incumplida. Ratzinger nos invitaba a vivir de nuevo, a dirigir de nuevo nuestra mirada crítica y creyente con fe, historia e inteligencia hacia Jesús. Podía allí explicar todos los presupuestos exegéticos vistos. He intentado presentar una exégesis, una interpretación de la escritura que no siga un historicismo positivista, sino que incorpore también la fe como elemento de interpretación, la hermenéutica de la fe. Sin ser un libro de exégesis, Jesús de Nazaret está destinado no solo a teólogos o exegetas, sino también a todo el pueblo de Dios y a cualquier lector más o menos creyente, como destacó en su día un conocido filósofo. No por esto constituía un acto de magisterio pontificio, pues cualquiera podría contradecirme, a la vez que pedía un mínimo de sintonía, sin la cual no cabe comprensión alguna. Benedicto XVI valoraba las virtudes del método histórico crítico. Es y continúa siendo una dimensión irrenunciable del trabajo exegético. Al mismo tiempo que reconocía sus límites, pues abandona la palabra en el pasado. Al olvidar la actualidad y las aplicaciones perennes que ésta siempre tiene en el momento actual. La palabra de Dios fue pronunciada en el pasado, pero resuena también con vida en el presente y debe ser iluminada por la misma fe, volví a recordar. El texto requiere un contexto interpretativo y de ahí, por ejemplo, la abundancia de referencias veterotestamentarias. Joseph Ratzinger tan solo intentaba partir del método histórico-crítico y la exégesis, sobre todo de origen alemán, para llegar al final un poco más allá en la comprensión de las palabras sobre Jesús. Los temas no eran expuestos de modo sistemático, sino que la forma que tiene de comentar un pasaje de la Escritura recuerda a la exégesis de los padres, donde unas interpretaciones dan pie a aparentes digresiones que, sin embargo, proceden de relecturas y actualizaciones del texto. De aquí la validez y la importancia de la lectura espiritual, alegórica, anagógica del texto bíblico, que ha de tener su aplicación concreta a la propia vida. Las cuestiones tratadas han sido, así, convenientemente seleccionadas. Por realizar un análisis exegético de cada escena sería imposible. El horizonte de la tradición hermenéutica dispersa a lo largo de los siglos y de los lugares, ilumina también cada texto concreto. Encontramos pues aquí una materialización concreta de una lectura de la escritura, una contradiczione, es decir, entendida como viva vox, donde los escritos de los padres ofrecen un horizonte que puede ser ulteriormente enriquecido, la línea de continuidad más que de ruptura por las aportaciones consonantes de la exégesis contemporánea. Pero esta operación alberga sus riesgos.
Así, a lo largo del texto en el que va indagando sobre la figura de Jesús, Ratzinger volvía a hacer referencia a sus ideas sobre la interpretación de la Escritura. El relato de las tentaciones de Jesús, cuando se refiere a la segunda, el Papa teólogo aludía a cómo el diablo se presenta como un teólogo y un buen conocedor de la Escritura, quien sabe citar el Salmo 9 con exactitud. De igual modo trae a la memoria la citada leyenda del anticristo de Soloviev, al mismo tiempo que señalaba. Con este relato, Soloviev ha querido expresar de un modo drástico su escepticismo respecto a cierta exégesis erudita de su tiempo. No se trata de un no a la interpretación científica de la Biblia en cuanto tal, sino una advertencia de su mayor parte útil y necesaria sobre los caminos erróneos que ésta puede tomar. La interpretación de la Biblia puede convertirse en un instrumento del anticristo. Así de fuerte. No solo lo afirma Soloviev, sino que lo dice el mismo relato de las tentaciones. Los peores libros que han destruido la figura de Jesús, que han desmantelado la fe en él como hijo de Dios, han sido escritos a partir de presuntos resultados de la misma exégesis. Duras palabras que pueden hacer necesaria una correcta exégesis de estos momentos de exilio de la palabra. Pero afrontar la cuestión hermenéutica con sentido eclesial y ecuménico ayudará a salvar este difícil escollo que nos separa de nuestros hermanos protestantes. Subyace aquí el principio de la sola escritura, entendida como nunquam sola. El problema que encontramos es qué tradición utilizamos como marco hermenéutico para leer la escritura, es decir, cuál es el contexto hermenéutico en el que encuadramos el texto. El problema de la tradición y las tradiciones se resuelve, por tanto, en la continua y recíproca confrontación con la Escritura. El gran problema de la exégesis moderna para Ratzinger es que en ella la Biblia ha dejado de ser el libro de la Iglesia para ser un libro como los demás, sostiene un exegeta español. Por eso se requiere una hermenéutica de la fe, para poder leer con plena competencia los textos sagrados. En esta hermenéutica entran en juego elementos que el método histórico crítico rechaza de modo habitual, como las tradiciones doctrinales, litúrgicas y espirituales. En definitiva, se trata de alcanzar el sensus plenior, que contiene también una lectura no solo literaria y eclesial, sino también espiritual, anagógica y moral. Según Ratzinger, este es el mejor modo de leer la Biblia. Vemos que la esencia de esta lectura espiritual, afirma Hahn, reside en la lectura tipológica de la Escritura, la cual aprecia la unidad de la acción de Dios en la historia y entiende el desarrollo de la historia de Israel en su culminación en Jesucristo. La Escritura narra una larga historia que nos conduce a Jesús como Hijo de Dios. Como indica Rausch, Ratzinger propone, al igual que los reformadores, la escritura como verdadera prioridad teológica, aunque le encuentra su lugar hermenéutico en la Iglesia. Constituye un conocimiento único y trascendente superior a las luces de la inteligencia natural, dando así prioridad a la iniciativa divina. En definitiva, el Concilio Vaticano II, como una superación de un concepto legalista de revelación en favor de otro más personalista, una confidencia que procede de un encuentro. Siempre, según el Concilio Vaticano II, la fe va a ser un encuentro que genera un conocimiento. En vez de acudir a fórmulas más abstractas como el depósito de la fe, siempre acude a esa relación enriquecedora con Jesucristo, donde nos hace sus más íntimas confidencias y nos revela sus más profundos misterios. Esta propuesta, moderna y tradicional al mismo tiempo, pueden tener interesantes resultados ecuménicos.
y se van adoptando criterios comunes al respecto. Pero existe la tentación para ambos, católicos y luteranos o protestantes, de instrumentalizar la palabra de Dios. Por eso la Escritura es una contradicción y nos ofrece algunas garantías de una interpretación sinfónica en sintonía con toda la Iglesia en diversos lugares. Esta idea de sinfonía a la cual acuden los padres es también acogida por la hermenéutica contemporánea. Podríamos decir que la escritura es la partitura, que todos los músicos, todos los intérpretes interpretan, valga la redundancia. Los intérpretes somos nosotros, lógicamente, que leemos esa escritura, pero después, en este proceso, el compositor es, lógicamente, el Espíritu Santo, que a su vez nos asiste y podríamos decir que dirige y concierta esa lectura a lo mejor un poco desconcertada, un poco desconcertante, un poco caótica, pero que consigue armonizarla para que realmente revele lo que el Espíritu quiere decirnos, ¿no? Y estirando esta imagen, podríamos decir que la batuta que utiliza el director de orquesta, que es el Espíritu Santo también, a la vez que compositor, la batuta es la Iglesia. De tal manera que a Ratzinger, escritura e Iglesia son como dos círculos concéntricos, ¿no? En el centro está la Escritura, en cuyo núcleo está Cristo, lógicamente, como centro de la revelación y culminación de la revelación, y después, en torno a esa Escritura, como si fuera un círculo, está la Iglesia, que es el ámbito, el contexto, el hábitat en el cual se lee esa escritura. La propuesta de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, donde se unen Biblia y dogma, Antiguo y Nuevo Testamentos, la lectura de los padres con los modernos métodos exegéticos, puede ofrecer algunas pistas sobre el modo de leer la escritura en estos momentos de obligado diálogo ecuménico. Pues muchísimas gracias. Esto es lo que había preparado y estaré encantado de poder escuchar sus sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Tenemos ya aquí una pregunta. Invitamos a que puedan formular también más preguntas al conferencista. Muchas gracias por su exposición, muy clara y contundente, dice Nicolás Fuentes. Quisiera preguntarle qué peligros ve usted en la teología protestante al tener una concepción sobre escritura y carecer de una hermenéutica bíblica. Bien, bueno, tiene peligros y tiene posibilidades, ¿no? Como digo, ese amor a la palabra. Lutero utilizaba la imagen de la Iglesia como serva o ancilla verbi, ¿no? Como sierva de la palabra. Entonces, podríamos decir que desde las mismas palabras de Lutero, esto es muy típico de Lutero, ¿no? que a veces dice cosas distintas en distintos lugares y podía uno considerarlo contradictorio. Él no niega la tradición en términos absolutos, y de hecho él establece una tradición, como hemos dicho, ¿no? Que son los escritos confesionales y sobre todo el catecismo mayor y el catecismo menor, redactados por él mismo, ¿no? Y entonces ese sería el marco hermenéutico en el cual hay que leer el texto. Por lo tanto, podríamos decir que la doctrina de la sola escritura en el fondo es una utopía que ni siquiera se da al mundo protestante. Yo no diría que ellos carecen de una hermenéutica bíblica, la tienen. Lo que pasa es que digamos que el marco, el contexto, el hábitat en el cual crece la palabra, para los protestantes es distinto. Para nosotros es una contradicción. Digamos que esos testimonios que vienen por la sucesión apostólica, que principalmente tiene como intérpretes autorizados a los padres de la Iglesia, por la cercanía con nuestro Señor, por la santidad de vida y también por la inteligencia, que todo hay que decirlo, digamos que son testimonios autorizados en los cuales nosotros
leemos y entendemos esa escritura, ¿no? Veíamos cómo Ratzinger utiliza el esquema Wort-Antwort, ¿no? La palabra dice o pregunta, y la tradición responde, Antwort, ¿no? Es la respuesta. Nos puede recordar a ese texto de San Agustín, ese sermón referido a Juan el Bautista, cuando dice que Cristo era la palabra y Juan era el eco de la palabra. Pues algo parecido es la relación entre escritura y tradición, y lógicamente la tradición y la misma Iglesia están subordinadas a la escritura. Yo creo que esto es una aportación, una afirmación crítica por parte de Lutero y de los protestantes, que nos ha servido a nosotros para reformular la hermenéutica bíblica o el modo de leer la Biblia en la Iglesia, ¿no? En este sentido, la Dei Verbum recoge el guante, ¿no? Y afronta la doctrina de la sola escritura dándole, digamos, un contexto más amplio, ¿no? Entonces, espero haber respondido a la pregunta, pero me parece que la solución está en el Vaticano II y especialmente la Dei Verbum, tal como lo aprecia el mismo Ratzinger. Bien, gracias. Juan Diego pregunta cómo contribuye la lectura patrística de la escritura a la forma de Ratzinger de aproximarse a esta y cómo él relaciona teología y exégesis. Sí. Bueno, el ejemplo que tenemos es el de Jesús de Nazaret, sobre todo, ¿no? Digo, aparte de sus artículos teológicos, donde vemos que la parte escriturística, la parte bíblica, la parte incluso exegética, pues suele ser bastante amplia, bastante abultada, ¿no? O sea, él realmente tiene muy en cuenta no solo la Biblia, sino también la exégesis, ¿no? Entonces, pero quizá el ejemplo más claro de esto que me pregunta Juan Diego es el Jesús de Nazaret, ¿no? Donde arropa los textos del Nuevo Testamento con textos del Antiguo Testamento, buscando ecos, precedentes, y luego citando a algunos padres que aportan interpretaciones no solo en la línea literal, sino también en la línea moral o anagógica, alegórica, que le dan una lectura espiritual. Entre paréntesis, podríamos decir que gran parte de los comentarios de Lutero a la escritura son de tipo espiritual, no son literales. Lo digo porque los protestantes tienen una gala de decir, bueno, solo una lectura literal de la escritura. Luego uno lee a Lutero y no es exactamente así, ¿no? Y entonces, también hay que tener en cuenta el género del libro de Ratzinger. No es un libro de exégesis, no es un libro de cristología, es una meditación sobre Jesús de Nazaret. Y entonces, en ese sentido, él se sirve de todas las fuentes, ¿no? Del Antiguo Testamento, de los padres de la Iglesia que tienen cosas preciosas, ¿no? Pues Orígenes, Gregorio de Nisa o San Agustín, que es su primer amor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aparecen ahí continuamente, ¿no? Pero luego también pues cita autores de la exégesis. Rudolf Bultmann lo cita algunas veces para contradecirlo y otras veces como autoridad. O sea, y luego también acude a otros autores protestantes precisamente para sostener la tesis central del libro, que es la divinidad de Jesucristo, como Jesucristo es realmente el Hijo de Dios encarnado, ¿no? Y así como tiene una verdadera naturaleza humana, pues es una persona divina y por lo tanto tiene también esa condición, esa naturaleza divina, ¿no? Entonces, digamos que Ratzinger hace un uso amplio, ¿no? Incluso acudiendo a exégesis de origen protestante para bueno, afirmar cosas que le parecen que son ecuménicas, bueno, porque son cristianas, son del patrimonio común de todos los cristianos. Bien, gracias. Esther Gómez dice, gracias por la ponencia. Comentó que la Dei Verbum no ha sido suficientemente acogida y el importante aporte de Ratzinger en el documento. ¿Qué elementos considera usted faltan por asumir, profundizar, o qué cosas hay que corregir en la comprensión habitual de ese ámbito y el papel de Ratzinger en eso? Gracias.
Bien, quien hace esa afirmación es el mismo Ratzinger. Yo no me atrevo digo, no tengo suficiente perspectiva para decir si ha sido suficiente acogida o no. Pero en el tema que hemos expuesto, el ver cómo tiene que ser la lectura de la escritura, yo creo que el concilio todavía puede sugerirnos muchas cosas, porque a veces se sostiene la doctrina del libre examen, que por cierto no es una doctrina propiamente luterana, sino que es posterior, es del siglo XVIII, es de origen ilustrado, ¿no? Entonces sería una lectura como aislada, como solitaria, podríamos decir. Sin embargo, el texto conciliar habla de una lectura solidaria, habíamos dicho, sinfónica, coral, plural, donde bueno, todas las lecturas e interpretaciones son válidas, sí, pero tienen que estar aunadas, armonizadas por el mismo espíritu, ¿no? Y para eso hace falta también la mediación de la Iglesia, que se expresa pues a través de la tradición y a través del magisterio, de los papas y concilios, que nos dan, digamos, como las pautas para que nuestra interpretación sea armónica y no desafine, no desentone respecto a las demás, ¿no? Por continuar esa metáfora musical, ¿no? Entonces, quizá haya otros aspectos de la Dei Verbum que haya que asumir. No recuerdo yo que Ratzinger haga mención a otros, pero por lo menos este sí, ¿no? O sea, cómo la escritura a veces está, perdón por la expresión, un poco secuestrada por los especialistas, por los exegetas, filólogos e historiadores. Yo también soy filólogo y por eso entono el posible mea culpa, ¿no? Y nos olvidamos de eso que repite Ratzinger, ¿no? Que la Biblia pertenece a la Iglesia y que la palabra de Dios pertenece al pueblo de Dios. Quizá esto, por lo menos, puede ser una pista interesante de lo que sugiere el Vaticano II. Bien, gracias. Pregunta de nuestro director del Departamento de Teología, Manuel Gómez. Gracias por la excelente conferencia. En estos tiempos tan dinámicos de la Iglesia, según su parecer, ¿cuánto ha contribuido el pensamiento de Ratzinger a la actual eclesiología y al ecumenismo? Pues me parece Disculpa, que que coincide con la pregunta que venía después de Esther Gómez a propósito de la visión de Ratzinger al ecumenismo desde lo aquí expuesto. Entonces, juntos esas dos. muchas gracias. Digo, a mí me parece que toda la teología de Ratzinger es profundamente ecuménica, ¿no? Tanto en el acercamiento a los ortodoxos, tiene algunas afirmaciones que pueden llamar la atención, ¿no? Porque no son estrictamente latinas u occidentales, ¿no? Sino que se acerca a ese mundo oriental, ¿no? Como en lo que se refiere al luteranismo, ¿no? O sea, Lutero en Alemania es una instancia irrenunciable, ¿no? O sea, y a mí me parece que muchos de los temas que él explica en su teología, lo digo porque yo también me he dedicado a Lutero y al ecumenismo, me dedico, vamos, y para mí Ratzinger ha sido un maestro a la hora de poder apreciar y admitir todo lo positivo que puede tener la crítica luterana protestante y al mismo tiempo no perder la visión de conjunto, de totalidad de nuestra fe, ¿no? Lo digo, por ejemplo, en cuestiones como la eclesiología, ¿no? Pues advierte las apreciaciones válidas y las críticas útiles que hace el protestantismo a la idea de iglesia o a la idea de ministerio también, o lo que se refiere a la Eucaristía. Todos esos temas él lo aborda asumiendo las críticas del mundo protestante, pero por otro lado expresando la fe católica de un modo, podríamos decir, amigable y aceptable también para los protestantes. Quizá un ejemplo que podríamos poner es el lenguaje que utiliza la declaración conjunta para la doctrina de la fe, en la cual, como ustedes sabrán, Ratzinger tuvo un protagonismo muy importante. Fue quien, en noviembre de 1998, reunió a teólogos y obispos protestantes junto con otros católicos en un hotel de Ratisbona
diciendo hasta que no lleguemos a un consenso, un acuerdo, pues no salimos de aquí. Y efectivamente, de ese texto saldrá después la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, que fue firmada el 31 de octubre del año siguiente, 1999, la iglesia de Santa Ana en Augsburgo, ¿no? Pues digamos que lo que ahí se dice no es otra cosa de lo que dice el decreto sobre la justificación de Trento, pero lo dice de otra manera, mostrando una primacía de la gracia, una prioridad del evento salvífico que, lógicamente, respetando el papel de la naturaleza y de la libertad humanas, que son irrenunciables, pues, y que los mismos protestantes reconocen también, pues se llegó a una formulación, digamos, que podía ser admitida por ambas partes, podríamos decir, por ambas confesiones, ¿no? Pues yo creo que esto también es un intento que él hace en ámbito exegético. Decíamos como antes cómo él acoge a exegetas protestantes y precisamente cuando dice lo mismo que él quiere decir, pues los cita como autoridad. Y cuando a lo mejor hay puntos en los cuales pues tiene que ser ampliada esa visión, como la doctrina de la sola escritura, que han mencionado ustedes, pues entonces es cuando él hace una crítica, pero me parece que es una crítica amable, dialogante, asequible, ¿no? Pero al mismo tiempo clara y valiente, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido me parece un modelo de diálogo ecuménico, que no debe renunciar a la verdad. A veces nosotros decimos aquí en España que quien dice las verdades pierde las amistades, ¿no? No sé si lo dirán allá, ¿no? Bueno, pues en ecumenismo no es así. Si tú dices la verdad y la dices con respeto y también de un modo, digamos, argumentado, entonces, habitualmente, pues la otra parte también reconoce, porque se trata de buscar juntos la verdad plena, que en el fondo no nos pertenece a ninguno de nosotros, aunque, como sostiene el concilio, la plenitud de las verdades subsisten en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trata de ese diálogo respetuoso, atento y en torno a la verdad y el amor, que nos ayuden a descubrir la única verdad que está encarnada en la persona de Jesucristo. Muy bien, dos preguntas quedan. Una dice, bueno, felicitaciones nuevamente por la interesante conferencia. Habló a propósito de las palabras que Ratzinger dio en Alemania de la relación entre la escritura y el testigo. ¿Cree que desde Ratzinger pueda pensarse en una constitución del reino de Dios? Con esto no me refiero a una construcción, sino a una constitución en cuanto al testigo. En cuanto al testigo se recibe así desde la revelación, pero este también la anuncia y la hace presente. Sí, cuando habla de ese testimonio Ratzinger, sobre todo se refiere al testimonio de la sucesión apostólica. O sea, cómo nosotros recibimos la palabra a través de una cadena de transmisión, podríamos decir una cadena de interpretaciones, una sucesión de interpretaciones, en las cuales hay también una asistencia al Espíritu Santo. O sea, en todo este proceso, tanto de composición como de recepción y de transmisión, en todo este proceso entra el Espíritu Santo, la asistencia directa al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en el caso de la Iglesia, está a través de la figura de la sucesión apostólica, es decir, lo que se suele decir la unión entre la tradición, es decir, la verdad, la predicación de la fe tal como fue hecha por los apóstoles, y la successio, es decir, que esa verdad se nos transmite, nos llega a nosotros a través de esa cadena de imposición de manos, invocando el poder del Espíritu Santo, que da su exusía, da su poder, y que por lo tanto nos hace custodios y testigos de esa verdadera palabra. Entonces, la construcción del reino lleva consigo, digamos, estos elementos, ¿no? Por un lado, la revelación,
que Jesucristo ha depositado en su iglesia, que ha inspirado el Espíritu Santo, y a la cual, para que se mantenga y se interprete fielmente, el Espíritu Santo sigue asistiendo, y después, digamos, ese componente humano, sacramental, defectible, que es ese ministerio de la palabra, por parte, sobre todo, de los ministros, pero no solo, que garantizan que esa transmisión sea verdadera. Yo suelo poner el ejemplo de las carreras de relevos, ¿no? De cómo, bueno, pues para que la palabra llegue más lejos, lo que se hace es como una carrera de relevos donde hay que entregar el testigo, entonces lo recoge el siguiente y sigue adelante. Esa es la construcción del reino, esa transmisión, esa transmisión que está tutelada, está orientada, está inspirada por el mismo Espíritu Santo. Bien, gracias. Y por último, pregunta del padre Boris Santana. Muchas gracias por su exposición. En la actualidad, ¿cuán presente está en el ecumenismo la cuestión de la integración en el ámbito ecuménico de la lectura tipológica, como la propuesta por Ratzinger, con una lectura más histórico-crítica preferida en algunos sectores cristiano-protestantes? Bien, buena pregunta. Como todas las demás, por otro lado, ¿no? Les felicito por el nivel de las preguntas porque son realmente atentas y buenas conocedoras de la situación, ¿no? Bueno, yo creo que no hay una polaridad, o sea, no se trata de una lectura tipológica o alegórica opuesta a una lectura histórico-crítica, ¿no? Ratzinger parte de la lectura histórico-crítica, pero la quiere abrir, la quiere ampliar. Y por eso habla de una hermenéutica de la fe en su conjunto, ¿no? Donde la analogía de la fe, donde la complementariedad entre Antiguo y Nuevo Testamento, también las lecturas propias de los padres como testigos directos, intérpretes autorizados de esa palabra de Dios. Entonces, yo creo que no hay que caer en dialécticas de decir, bueno, una lectura alegórica en plan, pues no sé, San Bernardo, por poner el último padre de la Iglesia especialmente inspirado y especialmente simbólico, o de la escuela alejandrina, donde hacen interpretaciones, pues, por un lado muy sugerentes, pero quizá uno podría decir, pues es contraria a la lectura literal. No, o sea, los 4 sentidos de la escritura siguen ahí en su plena vigencia y por lo tanto lo que hace falta es no caer en una unilateralidad, en una lectura puramente sectorial o puramente parcial, sino llegar a una lectura global, comprensiva, sinfónica, coral, solidaria o como quieran llamarla. Bien, muchas gracias, padre Pablo. Agradecemos nuevamente y muy sinceramente a nuestro conferencista, quien lamenta y se excusa de no poder seguir acompañándonos. Nos ha comentado porque tiene que ir a hacer clases. Muchas gracias, padre Pablo. Gracias y perdón por no poder atender. Espero ver en YouTube las intervenciones de ustedes. Gracias. Muy bien, gracias. Y ahora vamos a presentar a nuestro siguiente conferencista, el fray doctor Roberto Martínez Rivera, quien nos presentará su conferencia titulada Joseph Ratzinger y sus principios hermenéuticos en las narraciones de la infancia. Fray Roberto Martínez Rivera es sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Tiene un doctorado en Teología Bíblica con especialización en el Nuevo Testamento de la Catholic University of America en Washington, D.C. Actualmente es catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Pertenece a varias organizaciones profesionales bíblicas y es miembro del equipo de biblistas del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM.
También es editor asociado de la Catholic Biblical Quarterly Monograph Series y autor de varias publicaciones. Agradecidos de su participación, le damos la palabra a Fray Roberto Martínez. Buenos días a todos y muchas gracias a Arturo por la introducción. Un saludo y gracias también a la Universidad Católica de la Santísima Concepción por organizar este momento de reflexión, este Congreso de Teología centrada en Ratzinger. Inmediatamente voy a comenzar con la lectura. Para Arturo, para estar claro, ¿de qué tiempo dispongo? 40 minutos. Gracias. 40 minutos y luego tenemos 20 minutos para preguntas. Muy bien. En la trilogía sobre Jesús de Nazaret, que nos regaló el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, se evidencian las cualidades no solo de un eminente teólogo de la Iglesia, sino también de un informado y agudo intérprete de los textos bíblicos. En este importante trabajo que el Papa escribe, no desde una postura doctrinal y dogmática, como él admite, sino como un teólogo amante de la Sagrada Escritura, queda patente su conocimiento sobre debates bíblicos contemporáneos relacionados a cuestiones de fuentes, tradiciones e interpretación de la Biblia. Como es sabido, los estudios bíblicos en la Iglesia Católica han atravesado en los últimos siglos procesos difíciles y contenciosos para llegar a incorporar métodos modernos de interpretación, los llamados métodos histórico-críticos. Los debates que se habían originado y desarrollado en ambientes predominantemente protestantes fueron paulatinamente admitidos en la Iglesia Católica con resultados significativos. Esta nueva forma de apreciar los textos bíblicos en el ayornamiento y renovación de la Iglesia impulsado por el concilio, encíclicas pioneras de León XIII, Providentissimus Deus, sino también la de Pío XII, Divino Afflante Spiritu, así como la constitución dogmática, por supuesto, Dei Verbum. A estos esfuerzos habría que sumar la creación de la Pontificia Comisión Bíblica creada por el Papa León XIII para asesorar al magisterio de la Iglesia. La adopción de los métodos histórico-críticos por parte del Papa Benedicto XVI no es un asunto irrelevante para la vida de la Iglesia. Sobre todo, si recordamos que dicha Estamos teniendo problemas de corporación comunicación. Que el método... Ajá. Vamos a ver aquí. Roberto. Sí, se fue. Ahora estás bien. ¿Estoy bien? Sí. Sí, está un poco intermitente, me deja saber y me detengo. Bueno, gracias. Así que en estos documentos contienen también algunas críticas contra las perspectivas estrechas y fundamentalistas que pretenden interpretar la Biblia con premisas aparentemente piadosas y espirituales, pero desenfocadas, que en algún momento podemos estimar los principios hermenéuticos bíblicos aplicados por Joseph Ratzinger en sus escritos. Tal es la manera que hemos propuesto, pero enfocando nuestro esfuerzo en el último volumen de su trilogía sobre Jesús de Nazaret, la infancia de Jesús. En esta edición final, el Papa, al comienzo del capítulo 2, que trata sobre los anuncios de los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús,
Nuestra exposición comenzará con un breve recuento del contexto exegético teológico que sirvieron como marco histórico a las ideas de Ratzinger. Luego, tras un resumen de los principios hermenéuticos contemporáneos aplicados a los relatos de la infancia, consideraremos el pensamiento de Ratzinger en comparación con dicha literatura. Mediante este análisis, espero mostrar en qué medida los principios asumidos por Benedicto XVI coinciden o difieren de las posturas más ampliamente postuladas por la mayoría de los exégetas en la actualidad contemporánea, sino también para la misión contemporánea de la Iglesia, que en línea con los documentos del Concilio Vaticano II, en particular Gaudium et Spes, aspira a ser una iglesia más pastoral y en mayor diálogo con la cultura y el mundo. Un poco sobre ese trasfondo en el que Ratzinger desarrolla propia hermenéutica. Sus principios se forjan durante una época de reflexión exegético-teológica compleja. En la primera mitad del siglo XIX, los teólogos católicos estaban principalmente interesados en demostrar la falta de diáfana claridad en las escrituras, reivindicando así el principio católico de escritura más tradición, frente al principio protestante rival de sola escritura o escritura sola. A esta preocupación se manifiesta en el énfasis, por ejemplo, compartido por teólogos tan diversos como el jesuita Giovanni Perrone y el teólogo de Tubinga, Johann Adam Möller, sobre la tradición como norma indispensable de la interpretación bíblica. Sin embargo, para la segunda mitad del siglo XIX, el frente intelectual cambia palpablemente ante hallazgos geológicos y arqueológicos difíciles de conciliar con la de las historias bíblicas. Roberto, los teólogos católicos comenzaron a insistir no tanto en las dificultades. Roberto, disculpa, seguimos teniendo problemas de conexión, entonces a lo mejor podrías apagar la cámara. Muy bien. Y eso permite un... Sí, voy a tratar también cambiando a otra conexión, un segundito, a ver si esta conexión me funciona mejor. Y tratamos, si no, entonces apago la cámara. Bueno, gracias. Vamos a ver si me caigo, entro rápidamente. Muy bien. Gracias, Robert. Bien, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, ok, vamos a tratar con esta conexión. Me interrumpe si sigo intermitente. Muy bien. Bien, entonces cambió el panorama exegético en la segunda mitad del siglo XIX ante esos hallazgos científicos arqueológicos, y los teólogos católicos comenzaron a insistir no tanto en la dificultad del texto como en su veracidad. Por ejemplo, el cardenal jesuita Johann Baptist Francelin se sentirá obligado a desarrollar la noción de inerrancia bíblica, cuidando de excluir todo error, al menos en aquellas cosas, cito, que conciernen al objetivo principal del libro. En esta fase de la reflexión bíblica, reconciliar la autoría divina de las Escrituras con la situación contemporánea del conocimiento humano se convertirá en la preocupación primordial. Se agudiza, podríamos decir, la urgencia de armonizar la fe y la razón e integrar los hallazgos de las ciencias naturales sin menoscabar la autoridad de las verdades bíblicas. Con este fin, este periodo fue testigo de distintos esfuerzos que se realizaron para dar cabida a principios de diferenciación de las Escrituras, fundándose en la infalibilidad pontificia que se limita a cuestiones de fe y costumbres. Personajes, por ejemplo, como John Henry Newman, cardenal John Henry Newman, François Lenormand, Monseñor Maurice Lesac de Holst, aplicaron la analogía de la Biblia y admitieron la posibilidad de que no todos los contenidos de la escritura inspirada estuvieran dotados de inerrancia. El llamado obiter dicta, cosas sin importancias, afirmadas de paso por los autores sagrados. La admisión más implícita que explícita de esta postura
sustentada por la opinión de influyentes autores que coincidían en que la labor del exégeta no era ya la de emitir conclusiones normativas, ya en el siglo XX, sino la de informar a los teólogos preocupados por estas cuestiones con qué claridad el registro histórico, examinado críticamente, atestigua una creencia o práctica determinada, abonó a que la cuestión sobre las verdades y la historicidad de los relatos bíblicos se defirieran más que solucionaran. Con relación a los evangelios, la cuestión de la verdad y la historicidad volvió más apremiantemente durante la celebración del Concilio Vaticano II por la creciente influencia de Rudolf Bultmann. Entre los padres conciliares surgió el temor de que los exégetas católicos, combinando el programa de desmitologización de Bultmann con la crítica de género y ya respaldada por la Divino Aflante Espíritu, simplemente reclasificaran los evangelios como un mito a la par de la prehistoria de Génesis 1 al 11. El concilio buscó así prevenir cualquier deshistorización total de los evangelios, afirmando explícitamente su verdad histórica. La lucha por la formulación que lograría casi unanimidad entre los padres conciliares se extendió, como es sabido, a lo largo del concilio. Y finalmente apareció en Dei Verbum número 19. A pesar de su prehistoria compleja y pendular, esta declaración final afirma un grado de historicidad de los evangelios mayor que el que comúnmente se reconoce en los criterios, entre los críticos históricos. El primer intento del concilio de abordar el valor histórico de los evangelios se encuentra en el primer documento de Fontibus Revelationis del 20 al 22, que adopta una tonalidad marcadamente antimodernista. El párrafo 20 enseña, dice: la Santísima Santa Madre Iglesia, con fe firme y constante, ha creído y cree que los 4 evangelios recibidos transmiten sinceramente lo que Jesús, el Hijo de Dios, para la salvación eterna de los hombres, realmente hizo, enseñó, mientras residía entre ellos. Esta afirmación positiva, la única que ha sobrevivido sustancialmente intacta en la versión final, da paso a la condena de los errores opuestos. Por eso en el párrafo 21 amonesta a quienes debilitan la verdad genuina, histórica y objetiva de los hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, tal como están narrados en los santos evangelios. Especialmente a quienes ponen en duda los hechos de la infancia de Cristo, las señales y los milagros del Redentor, su milagrosa resurrección de entre los muertos y su gloriosa ascensión al Padre, que afectan la misma fe. Y esta sección en el párrafo 22 termina advirtiendo a aquellos que atribuían las palabras de Jesús no solo a él, sino a los evangelistas y a la comunidad cristiana primitiva, diciendo, al menos en lo que respecta a la realidad misma significada por las palabras. Cuando el concilio devolvió todo este borrador del esquema primero, como es sabido, para la reelaboración, los responsables de la revisión naturalmente buscaron las formas de encontrar una formulación satisfactoria para los teólogos de diversas orientaciones teológicas, lo que resultó ser una tarea prolongada. La publicación del documento de la Santa Mater Ecclesia de Historica Evangelorum Veritate, el 21 de abril del 64, que fue fruto de un estudio sobre la historicidad del Evangelio, encargado por Juan XXIII y confiado a la Pontificia Comisión Bíblica, inauguró la fase final de este debate durante el concilio. La declaración que apareció entre la segunda y la tercera sesión conciliar distinguió 3 etapas en la formación de los evangelios: las palabras y los hechos de Jesús en sí, su predicación apostólica y su expresión escrita. Y reconoció que las palabras y los hechos de Jesús sufrieron una remodelación estratégica en cada etapa sucesiva. La instrucción de la Pontificia Comisión Bíblica incluía que los evangelistas, a pesar de adaptar su material teniendo en cuenta la coherencia literaria, las situaciones de las iglesias y las inspiraciones personales,
de ninguna manera comprometieron la veracidad de los evangelios. En su influyente comentario sobre Santa Mater Ecclesia, el exégeta jesuita estadounidense Joseph Fitzmyer presentó el documento como un claro rechazo a la visión fundamentalista plasmada en el primer borrador de Fontibus Revelationis. Al observar que el documento apela a la verdad de la historia, Veritati Rationis, Fitzmyer aventura que la opinión de que puede ser un error categórico hablar de la verdad histórica, decía él, de los evangelios. Y continuaba diciendo en ese documento, en ese comentario, si uno preguntara, bueno, entonces, si no es una cuestión de verdad histórica, ¿de qué tipo es? La respuesta tendría que ser de la verdad del evangelio. Debido a que Fitzmyer nunca define la verdad del evangelio, sin embargo, el intento de esta explicación roza en la tautología. Después de la publicación de Santa Mater Ecclesia, la minoría con inclinaciones escolásticas entre los padres conciliares se preocupaba cada vez más de que los borradores de esquemas discutidos en el aula conciliar solo produjeran las ambigüedades de la instrucción, dejando así la verdad de la historia, entre comillas, abierta a una glosa bultmanniana. Apelaron al Papa Pablo VI, quien el 18 de octubre de 1965 envió una carta alentando a la Comisión Teológica a subrayar la naturaleza histórica de las afirmaciones que se hacían en nombre de los evangelios. La Comisión Teológica finalmente acordó agregar la cláusula, entre comillas, cito, cuyo carácter histórico la Iglesia afirma sin vacilar. En su relación oficial, Johannes van Dodewaer explica que historicidad, histórica, historicitas, a diferencia de la palabra historia que algunos teólogos usan para designar realidades supramundanas aprendidas por la fe, no está expuesta a la ambigüedad. Acordaron cerrar la laguna. A la luz de esta compleja historia, la naturaleza de las afirmaciones que aparecen en la Dei Verbum 19 se hace más evidente. El párrafo cuidadosamente equilibrado merece que lo citemos de manera completa, porque es muy pertinente al tema que trato sobre Ratzinger. Esa Dei Verbum 19 dice rápidamente: la Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando unas, explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron pues sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Termina el número 19. Cuando se mira esta cita del Dei Verbum en el contexto de los documentos predecesores, la naturaleza del equilibrio que pretende lograr se vuelve más clara. Por un lado, afirma más claramente que de Fontibus Revelationis, la libertad de los evangelistas para remodelar las memorias y los testigos y los testimonios de los testigos con fines querigmáticos. En particular, elimina el catálogo de acontecimientos históricos auténticos, como las debatidas narrativas de la infancia. Admite además que los evangelistas escriben desde una perspectiva posterior a la resurrección,
habiendo recibido a través de este evento la unción del Espíritu, una cierta inteligencia plena. A continuación, enumera varias actividades de redacción compatibles con la genuina historicidad de los evangelios, como lo es la fase oral, el adoptar la forma de predicación en esa fase oral, y en la fase escrita, seleccionar, sintetizar y explicar, teniendo en cuenta la situación de las iglesias. En resumen, como dice un autor, la historicidad no tiene por qué significar fotorrealismo. ¿Cómo esto se ha abordado en la literatura contemporánea, exegética, que tratan los evangelios de la infancia? Después de considerar brevemente el camino de la exégesis bíblica católica que ha recurrido en el último siglo con respecto a la inspiración y la verdad de los escritos bíblicos, nos corresponde ahora examinar cómo estos principios se han ido implementando en la interpretación de las narraciones de la infancia, para luego considerar qué tipo de valoración merecen los principios hermenéuticos de Ratzinger con respecto a estos escritos. Hoy en día, como es sabido, es común aceptar que el proceso de composición de los evangelios ha recorrido un camino que va primeramente desde las narraciones de la pasión y resurrección hasta finalmente llegar a los relatos de la infancia. En las palabras de un autor, los evangelios son relatos de la pasión con una introducción extendida. El interés por las narraciones sobre la infancia no ha ocurrido hasta etapas más o menos tardías de la composición de los evangelios. Este proceso ocurrió de la siguiente manera. Las narraciones de la pasión y la resurrección fueron las partes de la tradición oral que primero quedaron fijadas porque de ellas estaba o trataba la primitiva predicación de los apóstoles, como lo demuestran los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas. Esta predicación, conocida como el querigma primitivo, trataba de cómo Jesús de Nazaret, un hombre justo y querido por el pueblo, había sido injustamente condenado a muerte mediante la conspiración de algunos líderes religiosos con la colaboración de las autoridades romanas y de cómo luego había resucitado. Posterior a esto, según las exigencias de la iglesia local, se hacía necesaria una catequesis, una didaje más abarcadora. Así se fueron adhiriendo a estos relatos de la pasión muchas otras historias, como los dichos y las obras maravillosas de Jesús. Por último, ya en una tercera etapa de la redacción de los evangelios, se añadieron los relatos de la infancia, en los cuales se cuenta dónde y bajo qué circunstancias nacieron y vivieron Juan y Jesús durante sus primeros años. Las últimas décadas ha sido Raymond Brown quien mejor ha puesto de relieve la importancia de entender el alcance del trabajo de composición de Mateo y Lucas a la hora de interpretar correctamente los relatos de la infancia. Brown ha recalcado no solo que el material de la infancia tiene un origen y un género histórico completamente diferente al resto de los evangelios, sino que también su incorporación a ellos está vinculada al desarrollo de la cristología primitiva. A grandes rasgos, la perspectiva cristológica más desarrollada que motivó ya a Lucas y a Mateo a incorporarse en sus respectivos escritos, narraciones de la infancia, está relacionada al reconocimiento progresivo evidenciado por los propios evangelios de la identidad divina de Jesús. Los estudios críticos contemporáneos de la Biblia, que en el Nuevo Testamento se han enfocado en la cuestión del valor histórico de las tradiciones contenidas en los evangelios, también han tenido su influencia en estos relatos de la infancia. En estos, los especialistas han detectado varios elementos que desde un punto de vista histórico crítico han tornado problemática su valoración, entre ellos las diferencias casi contradictorias entre los relatos de la infancia de Mateo y Lucas, consideraciones de mediaciones teológicas y literarias que condicionan que sus relatos sean históricamente exactos y dificultad para distinguir elementos legendarios de temas del Antiguo Testamento para llegar a un núcleo histórico.
Sin embargo, el estudio histórico crítico clásico no ha tenido la última palabra. Como alternativa al trabajo de reconstrucción y preocupación histórica que ha dominado la exégesis moderna y que muchos intérpretes consideran un callejón sin salida, en las últimas décadas se ha prestado mayor atención a la importancia de la crítica narrativa y al valor teológico de los relatos de la infancia. Este cambio de enfoque, aunque no rechaza la exégesis diacrónica, da mayor relevancia a la intención del autor al escribir el Evangelio. La historiografía narrativa, atendiendo al relato y tomando en serio los relatos literarios de escenario, trama, personajes y temas, sin descartar los datos históricos, sociales y culturales, aborda e interpreta el mensaje de la narración evangélica. Después de haber revisado entonces el contexto amplio, esta introducción que es necesaria para poder entender la gran aportación de Ratzinger, ahora vamos a ver cómo Ratzinger elabora sus principios hermenéuticos de las narraciones de la infancia. Aunque Ratzinger no cita la Dei Verbum 19 que leímos anteriormente, su insistencia en la historicidad de los evangelios Ratzinger conoce bien esta enseñanza y esa historia de primera mano. Recordemos que a partir de la tercera sesión del Vaticano II, a mediados del 64, Ratzinger ya formaba parte de la comisión teológica responsable de revisar la constitución dogmática sobre la revelación divina, o sea, la divina revelación. En su volumen sobre las narraciones de la infancia, Ratzinger dedica el inicio de su exposición sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús a hacer una especie de proemio sobre el principio hermenéutico que ha de tener presente el lector cuando aborda estos textos. En esta introducción es evidente que Ratzinger está empapado de la problemática y de las discusiones exegéticas contemporáneas que yo acabo de resumir. Con esa tersa afirmación, el Papa deja entrever este conocimiento. Cito al Papa. San Lucas ha trasladado hacia atrás la conexión entre ambas figuras, Juan el Bautista y Jesús, y sus respectivas misiones, colocándola en el relato de la infancia de los dos. Ya en la concepción y el nacimiento, Jesús y Juan son puestos en relación entre sí. Cierro la cita. Benedicto da a entender que el evangelista ha hecho cambios redaccionales y que en su composición han jugado un papel importante los criterios teológicos del autor. Un apercibimiento similar, pero en este caso relacionado al conocimiento del autor con textos relevantes del Antiguo Testamento, dice Ratzinger, y cito: en Mateo, como también en Lucas, los acontecimientos de la infancia de Jesús estaban muy estrechamente relacionados, aunque de manera diferente, con los textos del Antiguo Testamento. Cierro la cita. Más adelante, cito otra vez a Ratzinger, dice: Lucas habla de los acontecimientos con palabras del Antiguo Testamento. Cierro la cita. Y aunque no siempre sea posible determinar a qué texto se está haciendo alusión, continúa diciendo Ratzinger, en su conjunto forman inconfundiblemente el entramado de sus textos del Antiguo Testamento. Con esto, el Papa coincide con la crítica contemporánea, en que la narración que Lucas hace es una composición de su autoría, a partir de un entramado de textos del Antiguo Testamento. Ratzinger asume que el trabajo redaccional de los evangelistas ha sido influenciado por sus afinidades teológicas y literarias, y que no se limita solamente a un trabajo de amanuenses, cronistas o historiadores en sentido moderno. El Papa también está consciente de que en el trabajo composicional de Lucas, este ha utilizado distintas fuentes cuando dice que parece haber un texto hebreo subyacente. Con respecto a las fuentes utilizadas por los evangelistas para componer relatos, y siguiendo aquí a Joachim Nilka, Ratzinger no niega la posibilidad de que algunas de las tradiciones utilizadas por Lucas
se remonten a tradiciones familiares, aunque Ratzinger está consciente de que la cuestión todavía es muy debatida. El Papa, no obstante, toma en cuenta que esta labor composicional se caracteriza, dice, por semitismos, que denotan algún tipo de midrash hagádico. Este reconocimiento, sin embargo, no impide que Ratzinger se refiera a estos relatos como una historia que explica la escritura y viceversa, de narraciones en la escritura que ahora se hacen, dice, una nueva historia. Benedicto XVI dice al respecto, lo cito: la historia que aquí se narra no es simplemente una ilustración de las palabras antiguas, sino la realidad que aquellas palabras estaban esperando. Para él, la narración de Lucas interpreta en su pleno significado, en el sentido de sentido pleno, el conocido criterio hermenéutico, lo que estaba expuesto en la antigüedad, pero ahora ha sido realizado en el evento de Cristo. Con esto también el Papa se adhiere a un importante principio hermenéutico católico de que no solo fue la pericia literaria de Lucas la que estuvo operante durante la composición de su evangelio, sino que también la acción divina a través del carisma de la inspiración. Inspirándose en el pensamiento de Marius Reiser, Ratzinger observa que existe una dialéctica entre la palabra interpretativa de Dios y la historia interpretativa. La palabra interpretativa pone de relieve la dimensión histórico-salvífica de los acontecimientos. Estos mismos acontecimientos constituyen la historia interpretativa, la cual provee, por así decirlo, los hechos crudos que permiten a la palabra interpretativa desentrañar el significado, la realidad concreta escondida de esos sucesos que han quedado plasmados en los textos. Este pensamiento de Ratzinger aquí coincide con el de Udo Schnell, quien indica que el significado completo de los eventos que se suscitaron entre los primeros creyentes no vino solo de la facticidad de los hechos, sino que requirió la experiencia y la interpretación que les ayudó a comprender su significado. Los eventos históricos vividos por el cristianismo incipiente, dice Schnell, necesitaban un significado, y la estructura que adquirió este proceso de interpretación constituyó el marco para la comprensión de los hechos. Esta construcción teológica como creación de sentido se realiza en el cuarto evangelio como en ningún otro, y para ello el nivel figurativo es indispensable. El Papa hace más adelante la afirmación más clara sobre su postura con respecto a la historia de estos relatos. Dice el Papa: lo que Mateo y Lucas pretendían, cada uno a su propia manera, no era tanto contar esas historias como escribir historia real, acontecida, historia ciertamente interpretada y comprendida sobre la base de la palabra de Dios. Finalmente, podríamos decir que cuando Ratzinger describe su búsqueda como guiada por la hermenéutica de la fe, pero al mismo tiempo adoptando una actitud responsable hacia la razón histórica aplicada a los relatos de la infancia, se señala una empresa compleja. Implica algo más que simplemente dividir la diferencia entre las enseñanzas de la Dei Verbum 19 y las posiciones del gremio exegético. Significa aplicar una hermenéutica de refinamiento mutuo, utilizando argumentos históricos sólidos para concretar la noción de historicidad de la Dei Verbum, permitiendo al mismo tiempo que la perspectiva de la fe castigue las pretensiones pseudocientíficas de la crítica histórica. Esta perspectiva de la fe, recuerda una vez más el Papa, se vuelve accesible principalmente a través de la comunidad transhistórica. Dice el Papa:
he intentado desarrollar una manera de observar y escuchar al Jesús de los evangelios que pueda conducir efectivamente al encuentro personal y que, a través de la escucha colectiva con los discípulos de Jesús a lo largo de los tiempos, pueden efectivamente alcanzar un conocimiento seguro de la verdadera historia, de la verdadera figura histórica de Jesús. La escucha colectiva a la que hace referencia el Papa de los evangelios implicará así las pruebas correspondientes a las diferentes épocas del pueblo de Dios. Este tipo de lectura le permite afirmar en su libro sobre la infancia de Jesús: los relatos de la infancia son historia interpretada y a partir de la interpretación escrita y concentrada. Concluyo. Podríamos decir que las bases para el pensamiento hermenéutico de Ratzinger se encuentran ya en su habilitación Schrift sobre San Buenaventura, a partir del cual amplía creativamente el pensamiento del doctor seráfico sobre la inspiración, reformulándolo como un carisma principalmente, aunque no exclusivamente comunitario. Ratzinger tiene una teología distintiva de inspiración bíblica, que si también se redujera a un guión, se podría llamar acertadamente, como lo ha hecho un autor reciente, un modelo bonaventuriano eclesial. La comprensión de Buenaventura de la revelación proporciona su intuición subyacente y la Iglesia proporciona el medio rector de la interacción divino-humana. Este modelo bonaventuriano eclesial resulta además tener menos dificultades que los demás modelos: el tomista instrumental de Benoit, el molinista predefinitivo de Rahner y el heideggeriano revelador de Tracy. Al transponer el pensamiento de Buenaventura, Ratzinger comienza a proponer un modelo de inspiración bíblica que es místico, históricamente progresista, inclusivo en el tema y relacionalmente correctivo. En el pensamiento de Joseph Ratzinger aparece la postura más sensata para interpretar los evangelios de la infancia. En este sentido, lo que nos presentan Mateo y Lucas en sus dos primeros capítulos debemos considerarlo como testimonio. Testimonio, el propósito primordial de estos relatos no es proporcionar datos puramente históricos, rudos, sino testimoniar, persuadir sobre lo que Dios ha obrado en la persona de Jesús de Nazaret. En otras palabras, la finalidad del evangelio es teológica, sin que esto implique menosprecio o falsificación de la veracidad de los eventos en general. En nuestra opinión, el pensamiento de Joseph Ratzinger se podría sintetizar: estamos seguros de que él se suscribiría sin reserva a estas palabras con las que concluyo del exégeta Henry Wansbrough sobre las narraciones de la infancia. Dice este exégeta: nunca se puede dudar que el cristianismo es una religión histórica, fundamentada en lo que realmente ocurrió: el ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Si estas cosas no ocurrieron, entonces nuestra fe es vana. En el caso de las narraciones de la infancia en el Evangelio, como en todos los relatos de nacimiento e infancia de hombres y mujeres que han dejado una huella indeleble en el mundo, la historicidad exacta, o como decíamos más arriba, el fotorrealismo, no es el interés principal. La importancia de las narraciones de la infancia se encuentra no en ese tipo de historicidad, sino en lo que estas narraciones enseñan acerca de Jesús, o mejor aún, acerca de la creencia cristiana en Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu exposición, y gracias también por los esfuerzos para por los esfuerzos técnicos que finalmente fueron exitosos para poder dar tu conferencia de forma íntegra. Bien, le recordamos entonces a los presentes que pueden colocar sus preguntas en el chat, sus preguntas, sus comentarios,
yo quiero abrir los fuegos me permito abrir los fuegos bueno, abrir los fuegos es una expresión un poco así agresiva, no quiero decir eso. ¿Ah? Pero mira, en relación a lo que tú has insistido tanto en tu exposición, en tu conferencia, y con lo cual yo estoy muy de acuerdo, que lo histórico no es fotorrealismo, ¿no? Sí, eso está claro. Sin embargo, no obstante, Ratzinger dice explícitamente que hay ciertos acontecimientos de los relatos de infancia que él considera que sí sucedieron. Y eso es lo que yo te quiero preguntar a ti, poniéndote, por ejemplo, la muerte de los niños inocentes. ¿Qué piensas tú? Eso, históricamente, Ratzinger, a ver, dos cosas. Ratzinger dice que sucedió históricamente. A eso quiero agregar también algo que ya se recordó ayer, y es que él explícitamente, ¿no? Y es una cosa loable, él explícitamente dice, yo aquí estoy hablando como teólogo, ¿m? No estoy hablando como papa. Bueno, entonces, ¿qué piensas tú si ese acontecimiento históricamente sucedió o no sucedió? Roberto. Sí, bueno, fíjate, de eventos que diría yo la crítica, hay un consenso más amplio, son por ejemplo relacionados a, a la posibilidad de que Juan el Bautista haya sido un hijo de un sacerdote. Sobre la cuestión de la matanza, por lo menos lo que yo no lo he estudiado, ese punto en específico, lo que he leído que me parece convincente es aquí toda esa, ¿verdad? Esto está en Mateo, ¿no? Así Sí. que todo esa presentación tipológica que se trata de hacer en el Evangelio de Mateo de Jesús como un nuevo Moisés, a mí me parece que encaja mejor dentro de ese tipo de presentación tipológica que dentro de un hecho real, porque hasta donde tenemos constancia, y vuelvo y digo, no es algo que yo haya tratado específicamente o leído recientemente, pero de lo que me recuerdo que he leído, no tenemos constancia extrabíblica de un evento parecido como ese. Lo que tenemos más parecido es lo de Herodes, ¿no? Perdón, de lo de Herodes, no, eh, lo de la salida de Egipto de los faraones. Así es. Gracias, Roberto. Un pequeño, no tenemos evidencia ni extrabíblica ni intrabíblica, porque tampoco aparece ese episodio repetido en ningún otro. Yo solamente lo cuenta Mateo. Sí, Entonces, pues no sé si el Papa, de momento no recuerdo el argumento que él esboza sobre, o la evidencia que él esboza sobre eso. Pero, ¿verdad? A mí me parecería que ahí como teólogo entra en esa área que está debatida y bueno, hay otros acontecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú me preguntaras a mí en cuanto al Evangelio de Lucas, ese pasaje que siempre muy discutido, que María llevaba todas esas cosas y las guardaba en su corazón, ¿hasta qué punto Lucas pudo haber recibido de María información o detalles o relatos sobre lo que cuenta Lucas en su Evangelio? A mí personalmente siempre no me convence ningún argumento para excluir totalmente de algún tipo de reminiscencia histórica esa frase a la que Lucas hace con respecto a María, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo así de algo que es discutido, eso es muy discutido. Pero mi impresión personal es que yo no descartaría de manera absoluta la posibilidad de que Lucas haya recibido de alguna manera alguna información, sea directa o indirecta, posible más indirecta, de la tradición que se relata del nacimiento a través de algo que María recordaba. muy bien.
Gracias. Aquí hay una pregunta de Juan Diego, dice la comprensión de los otros dos libros de Jesús de Nazaret. Hablo de la trilogía. ¿Sería la misma sin el libro de la infancia? ¿Cómo ayuda este en la lectura de los otros? Bueno, como muchos de ustedes saben, el gran error de Conselman, Hans Conselman, cuando estaba estudiando en su comentario sobre el Evangelio de Lucas, fue excluir los evangelios de la infancia. Él no les daba ninguna importancia. Hoy en día eso se reconoce como un gran error hermenéutico en toda la gran contribución que él hizo. Y yo creo que, como dice también Raymond Brown, los evangelios de la infancia son como un armazón en miniatura de todo el evangelio, de hecho, de toda la obra de Lucas hecho. Así que me parece que en ese sentido, entender lo que el Papa dice en este libro, en esta última trilogía de los evangelios, de las narraciones de la infancia, es esencial para entender toda la historia de Jesús. Muy bien. Gracias. ¿Qué más? Preguntas, comentarios. Bueno, Boris Santana, el padre Boris Santana, gracias por su exposición. ¿Podría usted desplayarse un poco más en la interpretación mística de Ratzinger que usted mencionó? ¿Cómo podría entenderse el término mismo? Esa alusión que hice a la interpretación mística viene de un trabajo reciente de un jesuita, se llama Aaron Pidel. Él acaba precisamente este año de publicar un libro sobre un poco la hermenéutica de Ratzinger. Y no abordé por completo esa área de la mística, como por lo menos él la aborda, y es a lo que hago referencia. Así que yo no me atrevería a abundar mucho sobre cómo Ratzinger ve esta mística. Yo le diría, ¿verdad?, desde mi parte, que a mí me parece que la mística, para lo que aporta en esta interpretación bíblica, y yo lo digo no solamente en los evangelios de la infancia, sino en otras áreas de los estudios críticos de la Biblia, a mí me parece que es la dimensión de la fe, de la que el Papa sí habla explícitamente. Yo pensaría ahora, sin recordar exactamente esta exposición que hace Pidel sobre la mística de Ratzinger, que está muy relacionada a la fe. Es otra cosa que aparece en los escritos de Benedicto, y por lo cual él está muy preocupado, ¿verdad?, de que la crítica histórico-crítica o los estudios exegéticos se desvinculen un poco de la fe, ¿verdad?, se queden solamente en esos datos históricos, y que el principio de la fe, y aquí yo creo que, pues, me aventuraría a decir que están relacionados a su idea de mística, ¿no?, son esenciales para esta interpretación, por lo menos dentro de la exégesis católica. Bien, gracias Roberto. Si mal no recuerdo, el libro sobre la infancia de Jesús fue el último de la trilogía, ¿no? Correcto. Claro. El último de la trilogía, sí. Entonces, fíjate que puede tener relación con lo que tú mencionabas a propósito de no sé, estoy así al azar, una hipótesis, puede, pero pensando en Ratzinger, que no hacía nada así al azar, puede que tenga relación con la formación de los evangelios que tú mencionabas, y que lo último justamente fue lo de los relatos de la infancia. ¿Qué piensas al respecto? Pues no lo había pensado como tú lo presentas, pero me parece que hace mucho sentido. No sé si fue de su parte adrede o simplemente que él tenía más material sobre
sobre los otros hechos, ¿verdad? La pasión y sobre la vida de Jesús, y quizás tenía que trabajar un poquito más sobre los relatos de la infancia. Desconozco, no sé, pero hace mucho sentido que pudo haber sido adrede, que él escribió o dejó eso para lo último. Es también quizás un área un poco más, pues no sé, es compleja, ¿no? Cuando uno lo ve a nivel un poquito más pastoral, ¿verdad? El problema muchas veces entre el pueblo santo de Dios es que considera que hay un solo género literario en la Biblia, y ese género es el género histórico, cuando ya la iglesia ha hablado de variedad de géneros, ¿verdad? Entonces, a veces leemos todo sin ningún tipo de discreción o criterio en los mismos evangelios de la misma manera. Y una de las cosas, pues, que quiere decir el Papa aquí, y que en eso, pues, creo que lo que quería decir es que el Papa está muy informado, pero quiere insistir, como tú bien decías al principio, hay algunas cosas aquí que son históricas, y el Papa está en todo su derecho, y si él lo dice, yo lo respeto mucho, y creo que es un gran exégeta, tendrá sus razones para decir que quizá la matanza de Herodes es un hecho histórico, pero por eso el Papa insiste en algunas cosas históricas, ¿verdad? Pero a la misma vez también hace unas concesiones para dar a entender de que no todo, como decía, todo es fotorrealismo o todo está sometido a una historicidad exacta, y eso quizás un poquitito más dentro de los evangelios de la infancia que dentro del resto de los evangelios. O sea que aquí hay unas cosas que son absolutamente históricas, veraces, exactas, pero hay otras cosas que no, y quizás porque esa dificultad puede ser mayor que en otros pasajes de los evangelios, es quizás también la razón por la que él lo publicó de último, pero desconozco también. Muy bien. Muchas gracias, estimado Roberto. Agradecemos entonces la presencia en nuestra jornada y la conferencia sobre Joseph Ratzinger y sus principios hermenéuticos en las narraciones de la infancia. Tenemos Gracias todavía... a ustedes. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos todavía unos minutos